Bien, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de ITECIA de título Claves para crear equipos tecnológicos de alto rendimiento. Como siempre, queremos agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas y que estéis aquí con nosotros. Para los asiduos a estos webinars, veréis que el tema de hoy difiere de la línea que seguimos normalmente, donde nos solemos centrar en producto. Pero hemos creído conveniente exponer este tema ahora que estamos empezando a arrancar desde vacaciones y donde seguramente debemos plantearnos temas estratégicos para el siguiente ejercicio como presupuestos, proyectos, incorporaciones y demás. Para quienes no nos conozcáis, ITECIA somos una consultora tecnológica y nos dedicamos a crear y operar software o soluciones digitales a medida, principalmente con tecnologías Microsoft. Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado y somos Solution Partner de Microsoft certificados, como veis aquí, en las áreas de Digital and App Innovation, Azure, Modern Work y Data and AI Azure. Estos tres sellos que veis aquí implican tener un equipo certificado en gran variedad de productos y tecnologías de Microsoft, implica vender un volumen determinado de licencias y servicios y demás. Es decir, no son sellos triviales ni mucho menos vitalicios, sino que es algo que tiene valor en ser conseguido y mantenido. Por otro lado, hemos llevado a cabo servicios en más de 200 organizaciones de todo tipo de sectores. Al final, somos expertos en tecnología y nuestra misión es ayudar a organizaciones, independientemente de su tamaño, sector o localización, a generar valor con la tecnología. Nuestra actividad principalmente reside en España, pero también tenemos proyectos a nivel internacional. Tenemos oficinas en Barcelona, Madrid y Málaga y actualmente somos un equipo de más de 50 personas. De entre sellos y certificaciones, comentar que Plimsoll, empresa que realiza análisis de mercado con sede en Reino Unido, ha reconocido a ITECIA dentro de su top 25% de mejores empresas de software en España en 2025. Además, tenemos el sello de PYME Innovadora por algunos productos que hemos desarrollado internamente, el más importante de los cuales es Team Insights, que es un sistema de envío de encuestas a empleados para obtener métricas de motivación, compromiso y demás. Respecto a nuestros servicios, tenemos 4 líneas de negocio. La primera se dedica a desarrollar software a medida, desde el concepto del software hasta la operación del mismo. Después, como partners de Microsoft, tenemos una línea de negocio de soluciones de mercado de Microsoft, donde podemos encontrar soluciones de Microsoft 365, de Dynamics 365, Power Platform y más opciones. También tenemos una línea de negocio muy adaptada a los tiempos que corren, de inteligencia artificial y datos con Power BI, Fabric y Copilot como actuales protagonistas. Y por último, y dada nuestra experiencia en el sector, hemos lanzado una nueva línea de negocio dedicada a la gestión del talento, de la que hablaremos hoy. Antes de empezar, comentaros que seguimos realizando las formaciones online mensuales exclusivas para nuestros clientes del servicio Cloud Assist. Se trata de formaciones de 2 horas y, como veis, la semana que viene, el día 25, tendremos una sesión para redescubrir SharePoint Online y OneDrive y actualizar las funcionalidades de estos dos productos, como por ejemplo los agentes de inteligencia artificial, para asistirnos en tareas, por ejemplo, de gestión documental. Bien. Para ser invitados a esta formación se requiere tener contratado uno de los planes Cloud Assist. Más allá de la descripción de los mismos, si alguien necesita o está interesado en información sobre el mismo, por favor contactarnos porque hemos tenido ciertas actualizaciones sobre el plan. Bien, vamos con el índice de esta sesión. En el día de hoy veremos cómo, según nuestra experiencia, son las claves para crear equipos tecnológicos de alto rendimiento. En este sentido, comentaremos las características que definen a un equipo tecnológico de alto rendimiento, los errores comunes al formar dicho equipo, las claves a tener en cuenta en un proceso de selección en este sector, en el tecnológico, las claves también para diseñar y gestionar el Employee Journey en el sector de IT. Cuando hablamos de Employee Journey, nos referimos al viaje del empleado a lo largo de la estancia en nuestra organización. Y luego pasaremos a hablar de los perfiles Frontier Tech. Son los perfiles que están a la vanguardia de la tecnología y que cada vez son más demandados por el mercado.
Por último, hablaremos sobre cómo automatizar la gestión del talento. Acabaremos, como siempre, con unas conclusiones y tendremos unos minutos al finalizar la presentación para ruegos a preguntas. En cuanto a las preguntas, podéis ir escribiéndolas en el chat de la reunión en el momento que queráis y las iremos atendiendo en la medida de lo posible. Bueno, tal como ha comentado Nico, vamos a empezar con aquello que define a un equipo tecnológico de alto rendimiento. Según la experiencia de ITEQIA, un equipo tecnológico de alto rendimiento, bueno, en el ámbito tecnológico, pero supongo que es extensible a muchos otros ámbitos, se define por varios pilares fundamentales. En primer lugar, la autonomía, equipos con libertad para tomar decisiones y organizar su trabajo, suelen mostrar una mayor agilidad y compromiso, evitan cuellos de botella, fomentando la responsabilidad individual, y aunque la autonomía empodera al equipo, requiere mucha confianza mutua y objetivos claros para que no haya descoordinación. En un equipo de alto rendimiento la colaboración fluye, diría casi que de forma natural. Se comparten conocimientos, el equipo se apoya mutuamente en la resolución de problemas y predomina el espíritu de equipo por encima de los logros individuales. Nosotros en ITEQIA intentamos crear espacios para que haya una comunicación abierta, por ejemplo, daily meetings, retrospectivas y demás, y fomentamos la ayuda entre colegas. Por el contrario, lo que hemos detectado que no suele funcionar es la creación de silos aislados o una competencia interna que pueda llegar a minar la confianza entre compañeros. Los equipos tech punteros están orientados a la mejora continua y sobre todo a la innovación. Es importante poder experimentar con nuevas ideas, tener la posibilidad de adoptar tecnologías emergentes y sobre todo aprender de los errores. Un entorno en el que se premia la creatividad y no se penaliza un fallo bien intencionado cultiva la innovación. En cambio, un entorno excesivamente rígido o en el que hay miedo al error, pues puede llegar a sofocar algunas iniciativas innovadoras. Finalmente, un equipo de alto rendimiento debe mantener claro su objetivo y orientarse a resultados que sean tangibles. Todas las energías de la organización deben estar alineadas con metas concretas, cumpliendo compromisos de calidad y de plazos. Nosotros en ITEQIA recomendamos establecer siempre métricas de éxito que sean compartidas con todo el equipo y hacer un seguimiento que sea frecuente. En definitiva, estos 4 atributos que hemos mencionado, autonomía, colaboración, innovación y foco en resultados, crean, por así decirlo, una sinergia. Un equipo autónomo pero que está aislado no rendirá. Uno que sea colaborativo pero que no tenga una dirección clara seguramente será ineficiente. El equilibrio de todos estos factores es lo que realmente define un equipo de alto rendimiento. Pero incluso con los ingredientes del éxito bien identificados, es fácil que al conformar un equipo del ámbito tecnológico cometamos algunos errores que son recurrentes, ¿vale? Vamos a enumerar algunos de los más habituales. En primer lugar, contrataciones apresuradas. A ver, la urgencia por cubrir un puesto vacante nos puede llevar a contratar sin llevar un proceso de selección que sea adecuado. Incorporar a la persona que está disponible sin evaluar a fondo su encaje técnico y cultural, pues puede llevar o a una rotación temprana o incluso a un bajo desempeño. Yo, para evitarlo, intentaría siempre resistir la tentación de fichar rápido y en su lugar llevar un proceso de selección que sea exhaustivo. Otro clásico, colocar perfiles a conveniencia. A veces nos ha pasado a todos, se designan personas a un equipo o a un proyecto no porque sean las idóneas, sino por conveniencia organizativa. Por ejemplo, por reubicar a una persona pues, que está disponible en ese momento sin verificar su afinidad al rol. Esto puede comprometer la dinámica del equipo si el perfil no encaja realmente con las necesidades que tenemos en ese momento. Y para evitarlo deberíamos definir claramente las competencias y experiencias requeridas para cada rol y ceñirnos a ellas a la hora de asignar al personal. Esta me encanta, es de mis favoritas, la búsqueda del mirlo blanco.
el candidato perfecto que cumple absolutamente con todos los requisitos técnicos, tiene muchísima experiencia, habla 15 idiomas, quiere ganar poquito dinero y disponibilidad inmediata, puede llevarnos a paralizar un proceso de selección esperando un unicornio que quizás o incluso seguramente nunca aparezca. Esto puede llegar a retrasar la formación de equipos e incluso perder buenos candidatos por haber tenido una excesiva indecisión. Yo creo que deberíamos ser realistas con el perfil ideal, priorizar las habilidades esenciales y valorar siempre la capacidad de aprendizaje y adaptación de los candidatos. Un dicho que hay en recursos humanos que a mí me gusta usar bastante habitualmente es el de contrata por actitud y luego capacita en habilidades, porque en definitiva siempre es mejor un buen candidato hoy que el candidato perfecto que quizás nunca aparezca. Otro error habitual es ignorar la cultura de la organización, enfocarse solo en las aptitudes técnicas e ignorar el encaje cultural, porque un profesional puede ser excelente técnicamente, pero si no encaja a nivel de valores, difícilmente rendirá al máximo o permanecerá demasiado tiempo en el equipo. Es fundamental incluir en la evaluación los soft skills y los valores. Asegurarse también de transmitir al candidato la cultura de la empresa, cómo es su día a día, el estilo de liderazgo, etcétera, y verificar que sus expectativas coinciden con la realidad que se va a encontrar al incorporarse a la casa. Falta de claridad en la definición del puesto. Otro error es ese, no concretar adecuadamente el rol a cubrir, tanto lo que la organización necesita como lo que se ofrece al candidato. Si la descripción del puesto es ambigua, pues puedes atraer a perfiles que no son adecuados, y si el candidato se incorpora con ideas que no son muy precisas sobre sus funciones, seguramente generará frustración. Yo lo que siempre recomiendo es dedicar el tiempo que se merece a realizar una job description que sea completa y transparente. Detallar responsabilidades, proyectos, tecnologías, oportunidades de crecimiento y también, obviamente, las condiciones laborales. En la entrevista intentar comprobar que el candidato entiende perfectamente el alcance del rol y sobre todo darle la oportunidad de hacer preguntas, ¿vale? La claridad desde el principio siempre os va a evitar sorpresas. Desconocimiento técnico en la selección. A ver, aunque parezca increíble, a veces hay decisiones de contratación de perfiles tecnológicos que son tomadas exclusivamente por personal de recursos humanos o managers que no están muy familiarizados con la tecnología específica del puesto a cubrir. Esto nos puede llevar o bien a sobrevalorar algunas cuestiones o pasar por alto carencias técnicas que podrían ser importantes. Yo lo que recomiendo es hacer un esfuerzo importante por implicar expertos técnicos en el proceso de selección, ya sea desarrolladores seniors o tech leads, que evalúen las habilidades del candidato. Lo ideal es tener una dupla. Recursos humanos asegura el ajuste cultural y motivacional del candidato y el equipo técnico es el que debe verificar las competencias técnicas. Esta dupla pues, es lo que aumenta considerablemente la tasa de acierto en la contratación. En definitiva, lo que siempre digo es que un mal proceso de reclutamiento se paga 2 veces, ¿vale? Entonces, en esta línea vamos a comentar un poquito las claves a tener en cuenta en un proceso de selección en el ámbito tecnológico. Algunas cuestiones las acabo de comentar y las vamos a pasar un poquito más de puntitas y a lo mejor alguna otra nos detenemos un poquito más, ¿vale? Definición clara del perfil, lo acabamos de comentar ahora mismo. Quizá añadir que conviene valorar si el puesto requiere un especialista muy concreto o un perfil más polivalente y sobre todo ajustar las expectativas a la realidad del mercado. Hay algunos perfiles que son muy escasos en el mercado y hay que entender que el proceso de selección igual va a ser más costoso de lo habitual. La propuesta de valor del candidato, este punto es fundamental. Los profesionales tecnológicos reciben un montón de ofertas a la vez. Por ello es clave destacar la propuesta de valor de la empresa. Más adelante comentaremos un poquito
más en profundidad que buscan estos perfiles tecnológicos. Yo recomiendo siempre intentar, en la medida de lo posible, ofrecer flexibilidad, tanto a nivel de teletrabajo como horarios, una cultura de equipo y proyectos que sean interesantes, un plan de crecimiento profesional a través de formación, certificaciones y movilidad interna, y destacar los beneficios que ofrece la empresa, intentando siempre que, por supuesto, que sean competitivos. En cuanto a la evaluación técnica, intentar que sea equilibrada. Lo hemos comentado hace un momento, diseñar pruebas realistas y proporcionales, entendiendo que no es lo mismo evaluar a un junior que a un líder técnico, por ejemplo. Evitar ejercicios que sean excesivos o muy largos y que desanimen a los candidatos. Intentar incluir dinámicas que permitan evaluar la capacidad de aprendizaje y el razonamiento, no solo el conocimiento estático. Y complementar la prueba técnica con una entrevista técnica estructurada, ya sea a través de un pair programming, un code review, repaso de casos prácticos, etc. Soft skills, no vamos a insistir más en este punto, es muy importante, pero bueno, lo hemos mencionado ya un par de veces. Este punto sí que me quiero detener un poco más porque es fundamental. Hay que intentar en la medida de lo posible ofrecer un proceso de selección que sea rápido y ágil. Al fin y al cabo, los procesos largos y poco claros pueden hacer perder a bastantes candidatos. Mantener siempre una comunicación que sea transparente y acortar los tiempos de decisión es clave. Y dar feedback rápido, aunque sea negativo, ya sé que da pereza a veces dar feedback negativo, pero esto va a mejorar la reputación de la empresa. Y un poquito en la línea de esto último, en cuanto al employer branding y la experiencia del candidato, hay que darle a cada contacto que se hace con un candidato, hay que darle el valor que tiene, porque es una oportunidad que tenemos para reforzar la marca empleadora de vuestras compañías. ¿Cómo podemos cuidar la experiencia del candidato? Pues con una comunicación clara desde el primer momento. Las entrevistas deben estar bien organizadas y procurar siempre dar feedback que sea constructivo, ya que al fin y al cabo una buena experiencia de un candidato puede convertir a un no contratado hoy en un futuro embajador de vuestras empresas. Bueno, Nico hace un ratito nos ha explicado un poco por encima lo que es el employee journey de un empleado en una compañía. En definitiva, es la experiencia completa del profesional dentro de la organización, desde su incorporación hasta el día que sale de la compañía, por el motivo que sea. Diseñar este recorrido de forma cuidadosa es esencial para atraer, fidelizar y potenciar el talento. Vamos a repasar una por una las diferentes fases de un employee journey. Empezando por el onboarding. Este debe ser ágil y significativo. Diseñar una incorporación clara, estructurada y rápida que permita al empleado integrarse de inmediato. Intentar, si podéis, facilitar mentores técnicos y culturales que faciliten la integración del nuevo empleado. Yo recomiendo muchísimo usar herramientas digitales que simplifiquen los procesos administrativos, ya que estos pueden ser súper tediosos al principio, y transmitir desde el inicio la misión, la visión y los valores de vuestras empresas. En cuanto a feedback estructurado, me refiero sobre todo a las evaluaciones del desempeño. Bueno, no solo, pero gran parte serían las evaluaciones del desempeño. Intentar implementar sistemas de feedback continuo y no solo evaluaciones anuales, estableciendo encuentros one-on-one mensuales entre el manager y el colaborador. Podéis hacer también revisiones semestrales enfocadas en objetivos de desarrollo. Y también, pues obviamente, una evaluación anual que sea más estratégica y vinculada, por supuesto, a crecimiento y compensación. En todos los casos, os recomiendo siempre usar OKRs o KPIs que sean claros, evitando métricas que sean muy vagas. En cuanto a escucha activa,
nosotros lo que utilizamos es encuestas de clima, alternando herramientas de escucha más ligeras y otras más profundas. Lo que hacemos es unos pulse surveys mensuales, que son encuestas súper rápidas de 3-5 preguntas que nos permiten medir en tiempo real la motivación, la carga de trabajo y la satisfacción inmediata del equipo. Y encuestas de clima semestrales que son más completas y que nos permiten detectar patrones y oportunidades de mejora. En todos los casos es fundamental comunicar los resultados y sobre todo accionar cambios visibles que generen confianza en el equipo, porque si responden encuestas de clima y no ven que supone ninguna mejora ni ningún cambio, pues puede generar frustración. Estrategias de fidelización y de well-being. Bueno, los profesionales IT valoran, aparte del trabajo, otras cuestiones como por ejemplo la flexibilidad real, ya sea horaria o geográfica, proyectos interesantes y con impacto, una cultura de la confianza en lugar de la microgestión y iniciativas de well-being, ya sea mental, físico o digital. En definitiva, construir una propuesta de valor clara y coherente con lo que se ha prometido en el proceso de selección. En cuanto a desarrollo profesional y talent management, intentad crear planes de carrera personalizados y transparentes con rutas no solo técnicas, sino también de liderazgo, ofrecer formación continua en nuevas tecnologías, certificaciones y soft skills, y potenciar la movilidad interna antes de perder talento que se vaya a la competencia. Intentar identificar también high potentials y ofrecerles programas de mentoring específicos que les puedan ayudar en su desarrollo profesional. Implantar una cultura del reconocimiento con sistemas que sean frecuentes y variados, no solo económicos, sino también visibilidad y agradecimiento público. El reconocimiento entre pares también refuerza bastante la cultura corporativa, y celebrar los hitos tanto técnicos, como pueden ser entregas o lanzamientos, como personales, antigüedad de los empleados, logros formativos, etcétera, ¿vale? El onboarding debe ser estratégico. Hay que tratar la salida de un empleado como parte de su viaje, hacer entrevistas de salida que sean sinceras, mantener una buena relación con los alumni, por así decirlo, puede llevar a contrataciones boomerang. Es algo que hemos vivido en nuestras carnes en Itequia estos últimos años, trabajadores que estuvieron hace tiempo en Itequia y que se sintieron muy a gusto y que por motivos diversos han acabado volviendo a la compañía. En definitiva, pues un onboarding que sea cuidado, protege nuestra marca empleadora y puede convertir a un ex empleado en un recomendador. Pasamos ahora a los perfiles Frontier Tech. Cuando hablamos de perfiles Frontier Tech, creo que lo ha comentado un poquito Nico también hace un momento, hacemos referencia a profesionales especializados en lo que se llama tecnologías de frontera, aquellos que están a la vanguardia y tienen el potencial de transformar industrias, economías y la sociedad en general. Obviamente, yo no soy un experto en este ámbito, pero bueno, al menos os voy a enumerar las principales disciplinas que conforman las Frontier Technology. Posteriormente sí que nos centraremos un poquito más en aquellas en las que sí que tenemos un poco más de experiencia en Itequia, ¿vale? Bueno, las tenéis aquí en pantalla. La inteligencia artificial está muy de moda en los últimos 2 años, muy a la orden del día. La eterna promesa de la computación cuántica, el blockchain, biotecnología, nanotecnología, robótica y sistemas, pero bueno, también tecnología espacial, energías limpias emergentes, realidad extendida y ciberseguridad avanzada, hoy en día fundamental, ¿vale? Las competencias o skills necesarios para las personas trabajando en Frontier Tech obviamente dependen mucho del área o de la disciplina, por así decirlo.
En cuanto a hard skills, los hard skills sí que es una cuestión muy dependiente del área, pero bueno, aquí en pantalla pues tenéis algunas de las más recurrentes. En cuanto a competencias cognitivas, en este caso sí que suelen ser más transversales y las principales que yo destacaría son, por un lado, el pensamiento crítico y sistémico, o sea, tener la capacidad de conectar piezas entre diferentes disciplinas, la capacidad de abstracción o la habilidad para simplificar problemas que sean muy complejos en otros más sencillos, la creatividad científica, la habilidad para explorar hipótesis, diseñar experimentos o prototipar rápido. El aprendizaje continuo, mantenerse actualizado en un terreno que cambia mes a mes es fundamental. Y finalmente, en cuanto a competencias cognitivas, pues la tolerancia y la incertidumbre. Son gente que habitualmente trabajan con resultados que no están garantizados y proyectos que en muchos casos suelen ser de alto riesgo. En cuanto a soft skills, yo destacaría la colaboración interdisciplinar, porque son gente que trabajan con perfiles de diferentes áreas, ya sea ingenieros, biólogos, economistas o incluso reguladores. La comunicación clara, han de ser capaces de traducir conceptos que sean muy técnicos a un lenguaje que sea entendible tanto para negocio como para inversores o instituciones. Liderazgo innovador, la capacidad de guiar equipos pequeños en proyectos que son muy pioneros. Y por último, y súper importante, la ética y la responsabilidad. Las personas que se dedican a estas tecnologías manejan proyectos que tienen un alto impacto social y es fundamental la ética y la responsabilidad. Nosotros en Itequia, de todos estos perfiles tecnológicos, Frontier Tech que hemos mencionado, quizá aquellos tres en los que hemos tenido una experiencia un poco más profunda a lo largo de estos últimos años sean la inteligencia artificial, el Internet of Things, Internet de las cosas y la ciberseguridad, ¿vale? Vamos a destacar algunos perfiles que son más habituales en cada uno de estos ámbitos. La inteligencia artificial casi no necesita presentación y aquellos perfiles más concretos que solemos encontrarnos en este ámbito son, por una parte, el científico de datos, que es aquel que extrae conocimiento de grandes volúmenes de datos para apoyar decisiones que sean estratégicas. El ingeniero de Machine Learning, que es el que entrena y diseña modelos predictivos que se integran en productos o servicios. El especialista de IA generativa, esos son los que aplican modelos como los famosos GPT o DALL-E para crear contenido, automatizar tareas o mejorar experiencias. Y finalmente, pues el arquitecto de soluciones de inteligencia artificial, que son los que diseñan sistemas que integran la inteligencia artificial tanto en procesos empresariales, garantizando siempre en la medida de lo posible la escalabilidad y la eficiencia. En cuanto a ciberseguridad, pues bueno, destacar que son la gente que se encarga de proteger sistemas, redes y datos frente a ataques digitales o accesos no autorizados. En este caso, sin entrar muy en detalle, por un lado pues tenemos los CISO, Chief Information Security Officer, que es el responsable máximo de la ciberseguridad en una empresa, el ingeniero de ciberseguridad, que es quien diseña e implementa soluciones técnicas como cortafuegos, sistemas de prevención de intrusiones y arquitectura de red seguras. El analista SOC o analista de ciberseguridad, que su rol es monitorizar de forma activa las amenazas y gestionar las alertas. El hacker ético, o también se le llama pentester, que es el profesional que pone a prueba la seguridad de la organización de forma proactiva. Realiza auditorías de simulaciones de ataque para descubrir puntos débiles antes de que lo hagan los malos, por así decirlo. Se les llama hackers éticos porque al fin y al cabo usan las mismas técnicas que un ciberdelincuente,
pero bueno, obviamente con permiso y con fines defensivos. El Data Protection Officer son gente que suelen tener una formación legal y trabajan junto al equipo técnico para garantizar que la privacidad y la seguridad de los datos se mantengan conforme a la ley. Los especialistas de respuesta a incidentes, bueno, son los que gestionan la respuesta cuando hay un incidente de seguridad. Si hemos dicho que el analista SOC detecta las intrusiones o el malware, este especialista es el que coordina las acciones para contenerlo y recuperar la normalidad. Y bueno, finalmente el cazador de amenazas o threat hunter es un rol más avanzado que no tienen todas las empresas, aunque cada vez está más valorado y su misión pues es buscar proactivamente indicios de amenazas ocultas que hayan podido evadir las defensas, ¿vale? En cuanto a Internet de las cosas, es aquel sector en el que se dedican a conectar objetos, ya sean sensores, no sé, electrodomésticos, vehículos, a Internet, para que puedan recopilar y compartir datos. Esto nos permite pues, muchas cosas, como no sé, automatizar procesos para mejorar la eficiencia y permite a las empresas pues, tomar decisiones más inteligentes en varios sectores, como puede ser la industria, la salud o el hogar. En este caso podemos destacar el arquitecto de IoT, que es el que diseña la arquitectura integral de la solución IoT. Tiene que ser capaz de tomar decisiones sobre componentes y su interconexión. El ingeniero de IoT es un perfil más de trinchera, es el responsable de construir y programar los elementos concretos de la solución IoT. En este perfil pues entrarían desarrolladores de software embedido, por ejemplo, que son los que programan el código que va dentro de los dispositivos. Desarrolladores de backend o plataforma IoT que implementan las aplicaciones del lado de servidor o la nube y aquellos que se dedican también a configurar las comunicaciones, que son los que bueno, establecen protocolos para codificar la lógica de reconexión. En este ámbito también suelen trabajar con científicos de datos especializados en IoT, que son los que generan el Big Data para estos datos que de otra forma pues, no servirían de nada. Y suelen haber también especialistas en seguridad, pero más concretamente especializados en IoT. ¿Qué buscan los perfiles Frontier Tech? A ver, obviamente cada persona es un mundo, pero si tuviera que destacar aquellos factores que suelen ser más comunes en la mayoría de perfiles tecnológicos, destacaría los siguientes. Por un lado, impacto real y propósito. Son gente que quiere trabajar en proyectos que cambien el mundo o que tengan un impacto social, ambiental o científico que sea relevante. Yo que sé, curar enfermedades con biotecnología, lograr la energía limpia, etc. Tener acceso a innovación puntera. Valoran mucho estar en el epicentro de la investigación y la tecnología con, pues, no sé, con laboratorios, supercomputación, datasets o entornos de experimentación que no se pueden encontrar en cualquier empresa. El aprendizaje continuo. Son personas con una curiosidad brutal. Necesitan entornos en los que les permitan explorar, equivocarse, aprender rápido y mantenerse a la vanguardia. Libertad y autonomía. Prefieren entornos en los que tengan espacio para experimentar, aportar sus propias ideas y en el que no hayan jerarquías que sean muy rígidas ni excesiva burocracia. Colaboración interdisciplinar. Son gente que habitualmente disfrutan trabajando con perfiles de distintos campos. Pueden ser, no sé, físicos, biólogos, ingenieros o incluso economistas o filósofos. Porque tienen muy claro que la innovación en Frontier Tech surge del cruce de disciplinas.
En cuanto a reconocimiento y visibilidad, creo que lo he mencionado hace un ratito, no solo económica. Estos perfiles pues valoran mucho tener la posibilidad de publicar papers, participar en congresos internacionales y, en definitiva, llegar a ser referentes en su nicho. Compensación competitiva y flexible, aunque ya hemos dicho que no suele ser su único motor, son gente que saben que su perfil es escaso y demandado. Esperan salarios obviamente competitivos y, ¿por qué no?, en ocasiones también incluso programas de financiación para sus proyectos. Y para acabar, destacar también los entornos globales. Les atrae muchísimo la posibilidad de trabajar con equipos internacionales, colaborar con universidades, centros de investigación o participar en programas globales de innovación. Ahora, Carlas, perdona, estás en silencio. Disculpad, he fallado en lo fundamental. Quería empezar esta parte del webinar diciendo que todo el proceso que nosotros dentro de ITEQIA, en el Departamento de Recursos Humanos, está llevando a término para incorporar nuevos empleados a la compañía es el mismo proceso que nosotros ofrecemos a nuestros clientes para ayudarles a montar equipos propios o equipos nutridos con personal de ITEQIA, y que por lo tanto, digamos, las estrategias y las herramientas que utilizamos son las que ponemos a disposición de nuestros clientes. Es lo que nosotros llamamos ITEQIA Talent, ¿vale? ITEQIA Talent al final es un conjunto de procedimientos que se llevan a término dentro del área de recursos humanos, que tienen una serie de actividades que empiezan cuando se nos solicita un perfil por la definición detallada de ese perfil. O sea, qué tecnologías ha de conocer sí o sí, qué tecnologías son las deseables, qué formación es la que se espera, si se necesita un grado universitario, si con un ciclo formativo es suficiente, qué experiencia profesional previa se requiere, si se necesitan idiomas o skills específicos que no sean técnicos, como habilidad de comunicación en según qué perfiles, etcétera, etcétera. Nosotros esto lo complementamos con lo que llamamos una sesión de onboarding con el cliente, donde básicamente lo que vamos a hacer es entender la compañía de nuestro cliente, entender cuál es su cultura y luego ir un poco más al detalle de esa contratación, de ver en qué proyectos se va a estar colaborando, en qué equipos se van a integrar estas personas que nos están, estos técnicos que nos están solicitando, cuál va a ser la comunicación con otros equipos, bien del área técnica o de otras áreas funcionales de la compañía. O sea, en definitiva, poder complementar lo que es la descripción del perfil técnico con información de contexto que nos va a ayudar a poder buscar el candidato ideal, el mirlo blanco que comentaba antes Jordi, ¿vale? Lo que se acerque más a ese mirlo blanco. Nosotros en estas dos actividades utilizamos ya herramientas de inteligencia artificial generativa que nos ayudan, a partir de la documentación que generamos en estas dos fases, nos ayudan a crear un job description atractivo que nosotros podemos utilizar para explicar a los posibles candidatos o incluso a publicarlo en determinadas plataformas de búsqueda de empleo o redes sociales, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos ya una primera utilización de la inteligencia artificial para algo que hacíamos tradicionalmente de manera manual, pues ya empezarlo a automatizar y intentar llegar a esa job description también ideal. En el momento en que en el área de recursos humanos empiezan a recibir ya currículums o candidaturas,
pues se hace una validación mediante currículum, mediante entrevistas, y aquí volvemos a utilizar herramientas que nos permiten puntuar los currículums para que podamos también hacer un triaje previo. O sea, no todas las candidaturas son válidas, y mediante estas herramientas pues se ayuda a los técnicos de selección a enfocarse a los currículums más atractivos, que cumplan mejor con todos los requerimientos del job description, ¿vale? Una vez ya hemos realizado entrevistas y ya tenemos pues, unos cuantos candidatos preidentificados, se pasan una serie de pruebas, en este caso psicotécnica y aptitudinal, y nuevamente aquí tenemos herramientas que nos ayudan a sacar conclusiones de estas pruebas, a ver cuáles son las aptitudes, a intentar objetivar al máximo posible ese perfil, ese candidato al que estamos evaluando, ¿vale? Esto tradicionalmente se hacía también de manera manual, y ahora también nos apoyamos en herramientas para intentar ser más eficientes y más certeros. Bueno, llega un momento en que tenemos ya una lista de posibles candidatos interesantes para el cliente, y lo que se hace es presentarlos al cliente para que el cliente les haga una entrevista prueba técnica, que es lo que suele ocurrir. Son entrevistas en las que nos gusta estar presentes, porque ahí siempre salen detalles que a lo mejor no habían salido desde el principio, o a lo mejor justo la persona que hace la entrevista al candidato pues tiene un interés específico por una tecnología, por un aspecto, por un skill, ¿vale?, que no se había identificado, y eso es lo que nos permite hacer el refinamiento posterior de ese job description, si es necesario, ¿vale? Lo normal o lo habitual en nuestro caso es con esta lista de candidatos de calidad, lo normal es acertar. Pero bueno, hay situaciones en las que ese perfil es muy específico, y bueno, pues hay que darle más de una vuelta a la situación, ¿vale? ¿En qué otras situaciones nosotros nos apoyamos en herramientas de automatización de procesos y de inteligencia artificial? Bueno, pues uno muy claro es el onboarding de un nuevo empleado. Nosotros lo tenemos procedimentado, y el onboarding al final pues requiere de una serie de inputs, de documentación que se le pide al candidato, y genera una serie de outputs, ¿no? Pues ese técnico se incorpora a tal equipo, se le han dado permisos para acceder a según qué recursos de los sistemas de información de la compañía, se le ha de proporcionar pues una cierta infraestructura, un ordenador, quizá un teléfono móvil, en fin, lo que sea necesario, y todo esto se puede automatizar y puede ser guiado desde un workflow, desde un proceso que típicamente con Microsoft lo haríamos con un Power Automate. En determinadas fases de este proceso podemos incorporar actividades guiadas por inteligencia artificial, como por ejemplo la extracción de información de un DNI, de un NIE, de un pasaporte. Podemos utilizar herramientas de desarrollo propio, como son Docflow, para generación de documentos a partir de información que hayamos obtenido de manera automatizada. En fin, que nuevamente volvemos a contar con la ayuda de la inteligencia artificial para acelerar procesos, para realizar tareas que antes eran manuales y que tampoco tenían mucha ciencia, y que por tanto pues liberan al equipo de selección pues para lo que es verdaderamente importante. Una vez tenemos al empleado ya incorporado a la compañía, pues tenemos lo que llamamos el Performance Appraisal, que es ni más ni menos que la evaluación del desempeño. En Itekia la hacemos 2 veces
veces al año y nos apoyamos en una herramienta que es Team Insights, que permite evaluar ese desempeño y que una vez ha pasado por todos los empleados de la compañía, pues permite sacar conclusiones y permite al equipo de recursos humanos pues identificar puntos de mejora, como comentaba Jordi anteriormente, diseñar acciones que los empleados veamos que tienen un impacto en nosotros, en nuestro equipo, en nuestra compañía, etcétera, etcétera. Y finalmente, encuestas de clima laboral con esta herramienta que comentaba con Team Insights. Esta herramienta nos permite lanzar encuestas a demanda. Esto lo hace, como comentaba Jordi, lo hacen con una frecuencia importante y además X veces al año son encuestas más en profundidad y que sin duda es, a través de estos módulos de inteligencia artificial que se han incorporado recientemente, pues se es capaz de detectar situaciones anómalas, un determinado sentimiento en una respuesta texto libre, en fin, el equipo de recursos humanos perdón, es capaz de extraer conclusiones y de identificar situaciones que requieren de una acción, ¿vale? Todas estas herramientas que nosotros tenemos implantadas, que se han ido implantando en los últimos años en la compañía, son herramientas que nosotros también podemos extrapolar a nuestros clientes, no solo para que se utilicen en procesos de selección. Al final, lo que comentaba en el proceso de onboarding, de extracción de información de un DNI, de un documento de identificación, pues pasa por la misma estrategia que podemos utilizar en otro proceso para extraer información de una factura, por ejemplo, ¿vale? O sea que al final son tecnologías que nosotros tenemos controladas, con las que tenemos experiencia y que podemos aplicar en otras áreas funcionales en nuestros clientes. Para acabar, unas cuantas referencias que pueden resultar de vuestro interés. Mira, aquí tenéis ejemplos de compañías para las que trabajamos. Para muchas de ellas hemos montado equipos técnicos específicamente para ellas, equipos de diferente volumen que van desde 2 personas hasta 12 personas. Tenemos un cliente que tiene un equipo muy, muy numeroso. Estas personas pueden estar dirigidas directamente, o sea, nuestro cliente puede llevar la dirección técnica de estos equipos, o bien la puede también delegar en Itekia y simplemente a nosotros especificarnos los objetivos, las entregas, la calidad de los entregables, los presupuestos, etcétera, etcétera, para que nosotros hagamos toda la gestión. Hay compañías de las que veis aquí que, por ejemplo, nos contratan los servicios de técnicos específicos que ellos integran en diferentes equipos técnicos que tienen internamente, ¿vale? Pues, por ejemplo, puede haber una de estas compañías que nos contrata a un desarrollador senior, a un especialista en testing, y son personas que van a ir a diferentes equipos internamente dentro de estas compañías. Bueno, nosotros hacemos la búsqueda de estos perfiles, todo el proceso que os hemos explicado anteriormente, pues para satisfacer al máximo los requerimientos de nuestros clientes. Y hasta aquí os quería explicar. Muy bien, pues vamos con las conclusiones. Gracias, Carlas. En resumen, para crear equipos tecnológicos de alto rendimiento es fundamental centrarse en varios aspectos clave que hemos ido viendo en esta sesión. Primero, es importante, como comentaba Jordi, evitar errores comunes como las contrataciones apresuradas, y la falta de claridad en la definición de los puestos. En el proceso de selección se debe tener en cuenta la definición clara del perfil, la propuesta de valor al candidato y hacer una muy buena evaluación técnica. También es importante cubrir todo el ciclo del Employee Journey que hemos visto, que va desde el onboarding hasta el offboarding, ya que somos responsables de todo lo que pasa
en nuestra casa. Y finalmente, no perdamos de vista los perfiles Frontier Tech. Estos perfiles representan el futuro del talento tecnológico con competencias en áreas como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ciberseguridad, que son competencias que cada año vamos a ver más y más y más en el mercado. Como siempre, anunciaros el próximo webinar que se celebrará el día 16 de octubre con el título Novedades de Inteligencia Artificial de los últimos meses y GPT-5, que de hecho GPT-5 es una de las novedades, quizás la más importante. Veremos qué opciones se nos abren a partir de ahora y daremos ideas de cómo aprovecharlas en nuestros negocios. Por último, si alguien quiere que le ayudemos, podéis contactarnos a través de este correo que vemos por pantalla o a través de nuestra web en la sección Contacto. Veo que en esta ocasión no han salido preguntas durante la presentación, aunque si alguien se anima, pues ahora podemos tener unos minutos para comentar lo que necesitéis. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, en ese caso cerraríamos aquí el webinar. Lo dicho, si tenéis cualquier duda, por favor contactadnos, estaremos encantadísimos de atenderos. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestro tiempo y atención y que tengáis muy buen día. Gracias. Gracias.